Amén. Bueno, yo quiero platicar con ustedes, estamos a una buena hora, creo que no nos vamos a extender mucho, ¿verdad? ¿Está prendido el aire? ¿No tiene frío usted? Mejor apaguémoslo, ¿verdad? Si fuera tan amable, porque yo digo que era como para prender el heater más que el aire, ¿verdad? Bueno, para prender, no para prenderlos tanto, ¿verdad? A ver si me hace favor alguien ahí de apagarlos. Pues yo sí siento que empieza a hacer frío. Ok. Entonces, pero usted quéjese, hombre, también, ¿verdad? Que solo yo me quejo cuando vengo aquí. No sea así. Ok. Quiero platicar con usted en esta noche acerca de una especie de continuar con lo que habíamos hablado de la medición. Usted recordará que hablamos acerca de la vara que le fue dada a Juan, ¿verdad? Para medir. Entonces nosotros hemos estado siendo o somos medidos cada vez que nos acercamos a la palabra. Nosotros tenemos que llegar a dar una estatura, amén. Esa es la estatura del varón perfecto. Y cuando hablamos de la estatura del varón perfecto, obviamente estamos hablando de la estatura de Cristo. Estamos hablando también, hermano, de Adán en sus inicios, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros necesitamos, hermano amado, llegar a una estatura para poder participar como novia, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos de la estatura, gracias hermano, cuando hablamos de la estatura, pues también aquellos que hemos sido llamados a ser ministros de alguna manera tenemos que dar una estatura también, ¿verdad? Como ministros. Cada uno de nosotros tenemos que dar una estatura a perfección. Cuando la palabra habla de perfección, porque el Señor Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hablaba de la plenitud perfecta de Dios, porque no, a ese nivel no podemos nosotros llegar. A menos que sea cuando seamos metidos en Cristo Jesús. Nos vamos a ver como perfectos, pero a través de Él. Amén. Sin embargo, Dios es perfecto o más bien lo que demanda la palabra de nosotros, o para nosotros, de perfección, es el cumplimiento del propósito por el cual nosotros fuimos enviados. Es decir, Dios cuando se propone una cosa, termina, ¿verdad? No es como nosotros que de repente empezamos algo y nos quedamos a medias, o lo hicimos pero no lo hicimos del todo bien. Dios hace las cosas en perfección, porque si lo empieza, termina. Así dice la palabra, que la buena obra que empezó en nosotros, que somos nosotros mismos, la va a perfeccionar. Es decir, la va a dejar hasta el momento en el que seamos trasladados, en el que seamos transformados y entremos al reino de los cielos. ¿Sí me doy a entender? Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Cuando Él, porque usted se da cuenta que la palabra dice que en la cruz del Calvario Él exclamó y dijo, consumado es. La palabra consumado es ya está terminado, ¿verdad? Entonces, si estaba terminado, cualquiera hubiera podido decir, bueno, y entonces, ¿qué de lo demás que tuvo que bajar a los infiernos? ¿Verdad? Bueno, es que cuando dijo consumado es, la parte tierra estaba terminada. Pero recuérdense que la Biblia nos enseña a nosotros que a través de la sangre, el resto de las creaciones pueden ser salvas. ¿Sí me debe entender o no lo ha leído? Recuérdense que la Biblia dice que, por ejemplo, cuando se rociaba la sangre, y esa es una de las figuras más extraordinarias, y Hebreos habla de ello, acerca del sacrificio de Cristo Jesús, que es para todas las creaciones, no es solo para nosotros como seres humanos. La salvación es en Cristo Jesús. Es decir, la misericordia de Dios se extendió en Cristo para todas las creaciones, hermano. Entonces, nosotros vemos que la Biblia dice que cuando el sumo sacerdote llegaba,
rociaba la sangre también sobre los querubines que estaban en el arca. Es decir que entonces todas las creaciones angelicales, todas las creaciones celestes, pues todas las creaciones espirituales de Dios que están fuera de la tierra, hermano, también necesitan ahora de la sangre del Cordero para la salvación, para su limpieza, para su purificación, porque hay una parte en los Salmos que dice que delante del Señor aún los cielos se ven sucios y los ángeles con mancha. Entonces, dice uno, ¿cómo vamos a llegar a ser perfectos? Porque no está hablando de esa perfección plena que tiene Dios, sino está hablando de la perfección que nosotros debemos de alcanzar en el propósito, para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos creados, para lo que nos salvaron, porque si nos salvaron no fue nada más porque sí, nos salvaron con un propósito. Y ese propósito es de llegar a alcanzar, hermano, la medida, el galardón que Dios ha puesto para nuestras vidas, porque Dios nos puso un galardón delante de nosotros. La Biblia dice que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por ejemplo, usted y yo debemos de venir y traer una expectativa en nuestra vida cada vez que nos acercamos al Señor, sea en este recinto, o sea en su casa cuando usted ora, o sea en cualquier otro lugar a donde usted vaya, pero usted y yo debemos de tener una expectativa de un galardón, o del galardón del supremo llamamiento. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y yo corro, dijo él, a ver si alcanzo el supremo llamamiento. ¿Por qué el supremo llamamiento? Porque el supremo llamamiento estaba en que él terminara su carrera, para lo que a él lo habían llamado, y el Señor lo había expresado. Le dijo a Ananías, este me es un instrumento útil para salvación de muchos. Pero es necesario que aprenda por medio de un montón de tribulaciones, como el propósito por el cual yo lo puse. Eso era lo que estaba diciendo el Señor cuando le habló a Ananías de lo que era Saulo, que después vino a ser Pablo. Ahora, usted y yo tenemos un propósito en la vida. Usted y yo tenemos un propósito dentro de la vida espiritual. Tenemos un propósito en la vida secular, pero tenemos un propósito en la vida espiritual también. Y tenemos un propósito afectivo también, porque por ejemplo usted tiene una familia, o la mayoría pues deseamos, ¿verdad?, tener una familia, excepto los eunucos y los que se hacen eunucos, ¿verdad?, por el reino, dice la palabra. Entonces, nosotros, hermano, tenemos un plan estipulado de Dios. Porque la misma Biblia dice en Hebreos, y ahora que lo he estado oyendo, hermano, yo me quedé impresionado, y esa es otra cosa por la que me duele mi teléfono, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que en Hebreos dice que el Señor hablando, dice, porque esto ya estaba escrito en el rollo del libro, lo que él tenía que hacer. Por eso es que cuando él agarra en la sinagoga, le dan el rollo, y él lo abre en Isaías 61, ahí empieza a desarrollarse el resto del propósito. El primero era venir a dar luz, porque eso es lo que dice Juan, que en el principio él era el verbo, era la luz, estaba con el Padre y todas las cosas son para él, por él, etcétera. Entonces, ¿por qué se introdujo a la tierra? Porque había necesidad de luz. Esa era la profecía que en Isaías decía, Belén, tú no eres la más pequeña, etcétera, porque de ti salió luz. Entonces, el propósito inicial, o más bien, el principio del propósito era dar luz a todos los que andábamos en tinieblas. Amén. Entonces, después de eso, obviamente, sigue el proceso, y el siguiente proceso es dar vista a los ciegos, sanar a los cojos, levantar a los enfermos, vendar a los quebrantados de corazón, etcétera. Todo lo que el Señor lee ahí en ese capítulo 61 del libro de Isaías. Y después, llegar a la cruz del Calvario, ahí era la culminación de su propósito aquí,
¿Por qué? Porque sencillamente la parte terrena era cuando se daba, hermano, el sacrificio del animal, el sacrificio del cordero, el cual derramaba sangre, porque a través de la sangre, hermano amado, había un perdón, una expiación de pecados. ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿O tiene mucho frío todavía? Ah, bueno, ya no. Hágase así, ¿ve? Para que se le quite. Ok, entonces nosotros necesitamos, hermano amado, entender que hay un propósito para nuestras vidas como iglesia, como novia de Cristo. Si usted ya ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle algo. Aunque usted haya pecado, abogado tiene para con Cristo, a Jesucristo. Amén. Con el Padre, perdón, a Jesucristo el justo. Entonces, Él es perdonador para nuestras vidas. Claro, hay consecuencias y lo que usted quiera, hermano, pero tenemos una salvación que es en Él, para terminar, para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Si no, entonces estaríamos como todos los demás que están sin esperanza. Si no, entonces caminaríamos como todos los demás que no saben ni a dónde van, ni por qué están. Si usted le pregunta, mire, y ni siquiera hay que preguntarlo, usted puede ver una generación, hermano, que cada día va hacia un rumbo desconocido. No saben hacia dónde van. Lo que menos tiene son propósitos en la vida. Ahora es raro realmente que alguien diga, bueno, yo me voy a proponer a comprar mi casa, a comprar mi carro, a hacer esto antes de casarme, etcétera. Es muy raro. Y yo le puedo decir que las personas, el porcentaje que puede tener esa mentalidad son aquellos que han conocido a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque una vez que se conoce al Señor Jesucristo, hermano, uno tiene una esperanza de gloria que es el mismo. Uno sabe para dónde va y es lo que la Biblia dice. No estáis en tinieblas porque vosotros sí sabéis a dónde vas. El Señor les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no los dejo solos. Primero les dejo al Espíritu Santo que los va a seguir guiando. Y segundo, yo a donde voy les voy a preparar una morada porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Entonces, ¿qué nos puso? Nos trazó un camino, si Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y ese camino los va a llevar, ¿a dónde? Al Padre, de vuelta al Padre. Entonces, nuestro propósito, hermano, es volver a la morada del Padre. Amén. Pero tenemos que dar una estatura en perfección, o una estatura de perfección. Entonces, yo le titulé a este tema, lecciones, aunque espero que sea la primera parte de las muchas lecciones que hay que aprender, ¿verdad? Pero lecciones para dar la estatura de perfección, en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde. Amén. Ok, entonces, vayamos por favor a Primera de Juan, porque si hemos estado hablando que a Juan se le dio la medida, la vara, entonces él también escribió para que nosotros diésemos esa medida. ¿Amén? Ok, entonces, Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ir desglosando primeramente Dios estos versos, los vamos a ir leyendo, está bien chiquito, pero nos deja una enseñanza extraordinaria. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada. Oiga, lo que nos manifestaron fue vida. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, otra de las cosas por las cuales, otro de los propósitos por el cual vino el Señor Jesucristo, u otra parte del propósito por el cual estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, era para darnos vida. Porque lo único que había era muerte. Usted recordará que la Biblia misma dice, también ahí en Hebreos, dice que la ley fue dada por ángeles, fue escrita por ángeles. La ley que se dio fue escrita por ángeles. Entonces, si esa ley no era, hermano, pues no se podía cumplir del todo porque había sido dada por ángeles para hombres, teniendo una medida de ángel. Entonces era muy difícil. Amén. Ok, entonces, la ley decía que el que pecaba, ¿qué pasaba? Moría.
Ishkamik, se finí, ¿verdad? Caput. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ver que el Señor Jesús vino con el propósito de darnos vida. Y Él dijo, yo vine a darles vida. Vine a darles vida en abundancia, pero también les vine a dar vida eterna. Entonces nos abrió los dos espacios. La vida en abundancia para que pudiéramos entenderla y tenerla aquí, y la vida eterna para que nosotros fuéramos introduciendo. A través de la vida en abundancia, usted se va introduciendo a la vida del Espíritu, es decir, a la vida eterna. Por eso es que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida, ¿qué? De la vida eterna. Pero en ningún momento deja ver que no estaba viviendo la vida en abundancia, porque sí la estaban viviendo. La vida en abundancia, por ejemplo, hermano, el apóstol Sergio estaba hablando acerca de la abundante, ¿verdad? De la abundante riqueza, de las abundancias que existen. Pero, por ejemplo, una de las cosas abundantes que nosotros tenemos, hermano, es una abundancia de paz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes, de los vientos contrarios, de las cosas que nos pueden afectar a nosotros, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted está ahí y dice, híjoles, qué lento, perdí el teléfono, ¿verdad? Pero tengo paz de que el Señor se va a encargar de todo lo que ahí había, ¿verdad? Que no lo van a usar para mal. Usted hermanos, de repente se enferma y le toca ir al hospital y le dicen, no, es que lo que pasa es de que usted ahorita hay que operarlo, pero inmediatamente. Y usted dice, bueno, Señor, yo realmente llegué aquí en el nombre de Jesús, si hay que hacerlo, adelante. Pero tú sabes que yo no tengo seguro, pero mi seguro eres tú. Y entonces usted va, se encomienda al Señor y vamos, para adelante, ¿verdad? Usted le sucede alguna situación y usted dice, pero ¿por qué tengo tanta tranquilidad? ¿Por qué tengo tanta paz? Yo espero en el Señor que Él haga las cosas. Amén. Entonces tenemos una abundancia de paz en nuestras vidas. Es decir, Dios vino para darnos abundancia a nosotros. En todo, hermano. En todo quiere Dios que nosotros seamos abundados. Amén. Ok. Y esa abundancia nos va a ir metiendo a nosotros o nos va a ir haciendo ver cómo se rige el reino de los cielos. Por eso es que a través de esa vida abundante, nosotros empezamos a contemplar la vida eterna. Amén. Por ejemplo, el Señor Jesús llegaba a un lugar y le decían, tienes que pagar los impuestos. Y entonces se metió las manos a la bolsa. Pedro, ¿verdad? Que iba con él, y le dijo, yo no cargo ni un centavo, Señor. No te preocupes, le dijo, no te preocupes. Anda allá, yo voy a pagar por ti y por mí. Anda allá al lago o al mar, y el primer pez que tú saques, ahí viene el pago de ambos. Es decir, el Señor no tenía ninguna preocupación, porque enseñó a vivir esa vida en abundancia, porque la vida en abundancia se vive en fe. Amén. Porque entonces empezaron a ver ellos que el reino del hombre o de los hombres, hay algo más extraordinario que lo rige, que es el reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender que el Señor vino para darnos esa vida. Pero sigamos porque todavía me falta. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, mire, hermano, yo quiero hacerle énfasis a esta palabra. Diga conmigo comunión. Pero una vez más, diga comunión. Vale. Entonces, la comunión es algo
extraordinario. Y usted se va a dar cuenta, hermano, a ver, ahorita lo vamos a ver. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la luz vino a nuestras vidas para darnos comunión. Entonces dice ahí el apóstol Juan, que se lo vuelvo a leer. Este es el mensaje que hemos oído. ¿Dónde voy? En el 3. Lo que hemos visto, oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esa palabra comunión es la palabra koinonía. La palabra comunión es la palabra koinonía. Entonces por eso decimos, cuando usted oye que decimos, vamos a tener una koinonía, alguien dice, saber qué es eso, pero vamos. La onda es ir en bola. Ya vamos todos. Entonces la comunión, ¿qué es? Según el término o según las acciones que nosotros tenemos. Acercarnos, compartir, platicar, pero también hay algo, y es que cuando, no todos tienen ese don, ¿verdad? Y deberíamos de desarrollarlo, ¿verdad? Pero en las coinonías, ¿sabe qué debemos de hacer? Llevar algo. Ya no le gustó, ¿verdad? Es que lo que pasa es de que eso es lo que nosotros debemos de aprender del Padre y del Hijo. Cuando el apóstol Juan está diciendo esto, está diciendo de alguna manera implícitamente en esta frase lo que el apóstol Pablo dijo en algún momento, que por cierto no sé dónde se encuentra, ¿va? Porque el Señor nunca lo dijo, pero se lo ha de haber dicho a él, ¿verdad? Mejor cosa es dar que recibir. Entonces, dentro de la comunión, lo que nosotros aprendemos, hermano amado, es a dar. Ese compañerismo, porque comunión también significa compañerismo, ese compañerismo nos debe de dar a nosotros el tener las cosas en común, menos a la esposa, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que darnos en común. Fíjese que esa era una de las cosas que hacía prosperar a la iglesia del principio. Cuando usted lee, dice que todas las cosas las tenían en común. Había un hombre, dice, que se llamaba Bernabé, que significa el hijo de la consolación. Este tenía, dice, un terreno, y lo vendió y lo repartió entre los hermanos. Lo que tenía, según la necesidad que tenía cada uno. Ahora, esto tenemos que verlo, tenemos que interpretarlo y tenemos que entenderlo. Porque las normas, las reglas nos la da la luz, que es Dios, que es Cristo. Fíjese que eso me trae a mí también a mente algo. Porque si la Biblia dice que nosotros debemos de caminar de tal manera en luz que veamos que no tengamos tinieblas, hermano. ¿Verdad? Ahora, hubo un par de personas que eran esposos que convinieron en vender un terreno, pero si todo era para todos, es decir, esa es la comunión. Yo quiero que usted me entienda esto de la comunión. La comunión, hermano, era según la necesidad o para atender las necesidades de los demás. Entonces, por ejemplo, llegan estos dos, hermano, y ¿sabe qué es lo tremendo? Que la comunión nos la enseña el Espíritu Santo. Cuando usted lee las cartas de Pablo, al final en la salutación, o es decir, en su despedida, él habla y dice, la gracia del Padre, dice, ¿verdad? Bueno, tal vez si alguien me ayuda a encontrarlo. Dice tres cosas, pero dice la comunión con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que quien nos enseña a nosotros la comunión es el Espíritu Santo. Y por eso es que cuando aquellos hombres, o más bien, aquellos hombres, ¿verdad? Término genérico, pero aquel matrimonio, hermano, de Ananías y Zafira, llevaron lo que habían vendido. Fíjese que ellos convinieron en decir en cuánto habían vendido.
cosa que no era cierta. Es decir, ellos se quedaron con una parte del dinero, dice la palabra. Entonces, recuérdense que llegaron ahí con el apóstol Pedro, pero como Pedro y Juan anduvieron juntos con el Señor, hermano. Y aquí el apóstol Juan está diciendo que ellos habían visto, oído, aún palpado todas esas cosas que el Señor les había enseñado, ¿verdad que sí? Entonces vienen aquellos dos, entran, hermano, y entonces le llevan el dinero a Pedro, porque era para la comunión de todos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Se lo llevan y se lo dan, y le dice Pedro, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Porque el Señor, por el Espíritu le da la revelación en ese momento. De que entonces ellos eran mezquinos, no tenían esa comunión con ellos. Ahora, si usted fue al discipulado, se va a dar cuenta que la Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué comunión tiene Cristo con Belial. Según, creo que es 2 Corintios 6, versos 14, 15 y 16. ¿Cuántos fueron al discipulado, hermano? Perdone la pregunta. Ok, entonces estamos hablando, espero que usted haya puesto atención, ¿va? Porque si se mete las cuajadas como ahora, como cuando habla el pastor. No, los hermanos tienen más gracia, ¿verdad? Para poder comunicar las cosas. Ok, entonces, y ahí está usted atento. Padre, dame de la gracia de los hermanos para que estén atentos también. Entonces, hermano amado, nosotros vemos que tenemos que tener cuidado de no estar en tinieblas, ni de participar como las tinieblas participan. Porque entonces viene el apóstol Pedro y le dice, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Póngale usted, va, que ellos la habían vendido en $2,000. Pero ellos dijeron, vamos a decir que la vendimos en 1,000. Y nosotros nos quedamos con 1,000. Eso es actuar como las tinieblas. ¿Por qué? Porque es un fraude. Así de sencillo, es un fraude. Es una mentira. Y entonces le dijo el apóstol Pedro, le dijo que en ese momento iba a morir. ¿Por qué? Porque le dijo, porque has tratado de engañar a quien nos ha enseñado la comunión, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si ¿sabe cómo nosotros vamos a estar dando una estatura? Cuando nosotros andamos en la luz según la comunión del Espíritu Santo. ¿Alguien encontró un pasaje? ¿Alguno? ¿No? De cualquiera. De cualquier parte donde el apóstol Pablo habla al final, o al principio, al final. Amén. No, ese no es exactamente lo que necesito. En las cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar que al final dice, en cualquiera de las cartas, donde lo encuentre, ¿qué dice, hermano? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, ¿y qué? La comunión del Espíritu Santo. La comunión. Eso es importante. La comunión del Espíritu. En varias oportunidades el apóstol Pablo se despide así. Entonces, tres cosas son las que nosotros vemos. La gracia de parte de Cristo. El amor de parte del Padre, porque dice la Biblia que era tanto amor que dio a su Hijo, ¿verdad? La gracia porque en el Hijo fue derramada la gracia. Pero mire, hermano, la característica, óigame bien, la característica del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? La comunión. La comunión. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Nosotros debemos aprender a tener comunión. Así inició la iglesia del principio, con esa comunión. Eso fue lo que les enseñó el Espíritu Santo, la comunión. Es decir, ¿cómo podríamos, bueno, si le pudiéramos llamar
la esencia o la característica principal de cada uno de las personas de Dios, el Altísimo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera del Hijo es la gracia, porque el Salmo 45 dice, ¿va?, que sobre él fue derramada la gracia se derramó en tus labios, dice la palabra. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Somos salvos a través de lo que el Señor Jesucristo hizo, es decir, un don inmerecido que nosotros recibimos de parte de Él. La esencia de Dios, el Padre, es el amor, ¿verdad? Porque Él dio a su Hijo unigénito, por cuanto amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, a lo que más amaba. Amén. Pero ahora empezamos a entender que lo que el Espíritu Santo viene a enseñarnos a nosotros es ¿qué? La comunión. Y entonces, esa comunión, hermano amado, nos va a dar una estatura. La estatura de iglesia como novia, de ministros como invitados de parte de Dios, ¿verdad?, acompañando a la novia, y según cada uno de nosotros tengamos un ministerio por desarrollar, según la gracia de Dios habernos dado un propósito en el amor del Padre, a través de la comunión del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos enseña, así vamos a poder concluir o dejar a medias las cosas si nosotros no entendemos qué es comunión. Entonces, la comunión tiene una característica muy extraordinaria, y es que la comunión, hermano, vela por los demás. Entonces, esa es la situación. Cuando yo tengo comunión con los demás, y ahorita se lo voy a leer aquí. Cuando yo tengo comunión con los demás, entonces yo me doy para los demás. Yo veo cómo solventar sus necesidades. Yo veo cómo no defraudarlos. Yo veo cómo no dañarlos. Yo veo cómo no pecar en contra de ellos. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, entonces quiere decir que cuando nosotros de alguna manera llegamos a pecar o defraudar o hacer algo que daña, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no llegamos a entender o no hemos llegado a entender la comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, las cartas de Juan, uno dice, pero ¿por qué dice que es un nuevo mandamiento que nos amemos los unos a los otros? Y eso ya lo había enseñado el Señor. Porque en la gracia del Espíritu Santo, en la comunión del Espíritu Santo, está reafirmando la gracia que el Hijo nos dio. La gracia que el Hijo nos dio es para que nosotros pudiéramos amarnos, para que nosotros pudiéramos interactuar unos con otros. Pero la comunión del Espíritu Santo nos enseña que en ese interactuar de unos con otros, yo debo de ver el beneficio del otro, no del mío. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ok, espero estar siendo claro. Entonces dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, hoy entiendo un poquito más, y tal vez, si el Señor lo permite, hablaremos de esto un poco en la Santa Cena, o no sé, la verdad que no lo sé, pero se lo voy a decir ahorita porque ahora lo recibí. Y entonces yo veo que por qué el Hijo dijo que tenía tanto deseo de estar en la última cena con sus apóstoles. Porque en ese momento, hermano, Él estaba poniendo las bases de la comunión para con ellos. Es decir, el Espíritu Santo ya se los estaba, ¿cómo les dijera? Ya se los estaba propiciando a ellos desde ese momento. Porque usted recordará que después de eso vino un soplar de Él a sus discípulos ya resucitados. Pero toda la estructura de donde el Espíritu Santo iba a descender empezó en la Santa Cena.
Es decir, quien no toma la Santa Cena, quien no participa de la Santa Cena, de esa, fíjese que a mí me gusta cómo se dice en inglés, ¿verdad? Porque no es Santa Cena. ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Holy Communion, ¿verdad? Perdón por ese fluir de mi inglés, ¿verdad? Pero exactamente así como usted lo dice. Entonces es una santa comunión. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces estaba abriendo paso al hermano, no sé si me estoy dando a entender, hombre. Pero estaba abriendo paso, estaba ya dejando el lugar, estaba trasladando la estafeta al Espíritu Santo para que siguiera la obra que Él empezó. Entonces, cuando el Señor da su cuerpo, es que mire hermano, eso es algo bien tremendo, yo quiero explicárselo porque ahora entiendo muchas cosas, perdone que hasta ahora empiezo a entender, ¿verdad? Pero me es necesario decírselo. Recuérdese que en Hebreo, y en Hebreos es tremendo hermano, qué precioso ese libro de Hebreos. Hebreos dice que el cuerpo de Cristo, por supuesto, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es igual a el velo del templo. Y entonces dice que el velo, ¿qué pasó? Se rasgó. Pero ¿cuál era la finalidad de rasgar el velo? Que pudiéramos tener comunión con el Padre. Nuevamente. Ahora, la Biblia dice que el único que conoce la profundidad de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener comunión con el Padre si no es a través de lo que el Espíritu Santo nos enseña? Porque mire, usted puede tener comunión con los hermanos, pero si en esa comunión hay lo que estamos viendo es que usted y yo debemos de ver cuál es la necesidad de él. No estoy hablando de necesidad económica, hermano, por favor, entiéndame que no estoy hablando de plata. Estoy hablando de su necesidad, porque por ejemplo, usted se puede sentar con alguien, hermano, tomarse un café y de repente aquella persona le empieza a contar, no, es que fíjese que lo que pasa es de que cuando yo me recuerdo que cuando estábamos allá estudiando, que no sé qué, y de repente se burlaron de mí porque yo en ese entonces era gordito. Y eso sí realmente me molestaba, me dolió. Entonces, usted se da cuenta que él tiene una necesidad porque hubo un daño a su alma en ese momento. Y tuvo tal vez bueno, tal vez le contó que nadie lo defendió, etcétera. Entonces, ¿qué necesita? Necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de consolación, necesita una palabra, hermano, que le haga entender que esas cosas ya fueron borradas, que quedaron en su pasado y que no deben de seguirlo dañando en su presente. Entonces la comunión no es la necesidad no es una necesidad propiamente material de la que estoy hablando. Estoy hablando de las necesidades del alma y de las necesidades espirituales. Por ejemplo, digamos, levánteme la mano, por favor, aquí quienes han recibido o quienes hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, la primera parte, la primera inmersión del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo hablando en lenguas. Baje su mano. Quienes no, déjeme su mano levantada. Pero así, bien en alto. No se preocupe, eso no es vergonzoso. Al contrario, yo creo que usted debe desearlo con más ganas. Entonces mire, levante su mano, déjeme su mano levantada. Los que no, mire los que tienen necesidad. Gracias, hermanos. Ahora, si usted se da cuenta, el libro de los Hechos nos da a nosotros la pauta de cómo es que ellos desarrollaban esa comunión por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Felipe, hermano, llegó a ese cierto lugar donde Simón el mago se convirtió,
Y entonces empezaron a hablar y todo, y la gente se convertía. Y dice que llegó a oídos de los apóstoles. Es decir, porque los mandó a llamar. Y entonces Pedro y Juan vinieron para donde él estaba. Porque escucharon que se habían convertido muchos. Pero, ¿qué era lo que necesitaban? ¿Ah? El bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué llegaron? A poner sus manos para que fuesen bautizados. Entonces, hermano, eso los hizo parte de la comunión. Porque dice la palabra que entonces, en el partimiento, en el estudio, en la enseñanza de la ¿cómo se dice? De la doctrina apostólica, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones, ahí es donde el Señor iba añadiendo a los que habían de ser salvos, añadiendo a los que habían de ser salvos. Pero entonces, mire, por ejemplo, vuélvame a levantar la mano los que sí tienen o sí tenemos esa bendición de haber recibido las lenguas por el Espíritu Santo. Va. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Ah? Sí, orar, amén. Está bueno, debemos de orar, es necesario. Pero ¿sabe qué debemos de hacer nosotros? Aparte de orar, cada vez que podamos llegar, vamos a ver dónde están los hermanos. Levante la mano los que no. Ok, entonces mire, ahí tiene suficiente lugar a dónde ir para poder tener comunión. Porque entonces, no vaya a creer que, puede hacer que en la primera que usted ponga de lo que usted tiene va a recibir. Pero puede hacer que tenga que llegar 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 10 veces, qué sé yo, cuántas veces. Pero la situación es que si nosotros vemos que tiene una necesidad, la necesidad de recibir la llenura primaria del Espíritu Santo, hay que estar encima de ellos. Usted y yo, los que lo hemos recibido, lleguemos y Padre, en el nombre de Jesús. Porque mire, yo entiendo, claro, la Biblia dice que no debemos de ser ligeros en imponer manos. Sí, pero lo que pasa es de que para eso sí podemos nosotros imponer manos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros dando en una necesidad que ellos tienen de recibir el Espíritu Santo. No los estamos ministrando ni nada parecido. Es decir, ministrando pues a favor de que necesitan la liberación, una cosa así. No, sino que necesitan la llenura del Espíritu Santo, la primera de las llenuras del Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermano, necesitamos con todo nuestro corazón empezar a dar lo que de gracia hemos recibido en medio de nuestra comunión. Espero estarme dando a entender. Ok, entonces dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Eso estaba diciendo el apóstol Juan. Entonces, ¿de qué nos está escribiendo? Nos está escribiendo de que es necesario tener comunión. Que el Espíritu Santo lo que quiere es que tengamos comunión. Que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros cómo es esa comunión. ¿Qué hay en medio de esa comunión? Por eso el apóstol Pablo decía, hermanos, ¿qué hay? Cuando os reunís, hay, y empieza a decir, salmos, cánticos, himnos, doctrina, ¿qué más? Revelación, etcétera. Bueno, la cosa es que entonces quiere decir que si el Espíritu Santo es el que tiene ese poder, esa, ¿cómo le pudiéramos decir? Esa virtud. Como el Padre tiene amor, como el Hijo, bueno, no tiene, sino que como el Padre es la expresión del amor, como el Hijo es la expresión de la gracia, así el Espíritu Santo es la expresión de la comunión. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, hermano amado, y esa es la necesidad del por qué tenemos que reunirnos, independientemente de cómo usted venga, usted necesita y yo necesitamos reunirnos. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa comunión, ahí el Espíritu Santo nos va a estar, mire, puliendo. Viene así todo hecho pedazos, tráiganlo aquí en la comunión de todos.
No dice la palabra del Señor, pues, que en medio de los dones del Espíritu Santo, dice la palabra que mejor si profetizáis, porque ese es uno de los mejores dones, que anhelemos los mejores dones, dice la palabra. Entonces, uno de los dones, en medio de la comunión, lo que da el Espíritu Santo es, o para que ejerzamos la comunión, lo que nos da el Espíritu Santo son dones. Entonces dice, ¿acaso si alguien entra, entre todos es convencido a causa de la palabra profética? Entonces quiere decir que no solamente uno debería profetizar, todos deberíamos de profetizar. Claro, lleva sus normas, lleva sus reglas, lleva todo lo que usted quiera, ¿verdad? Por eso venga a la escuela profética los domingos cada 15 días, a las 9 de la mañana. Ok, entonces nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos tener comunión. Por eso dice, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Porque entonces se empieza a perder la comunión. Ok, si decimos que es la virtud, o la expresión máxima de la comunión es el Espíritu Santo, si dejamos de congregarnos, ¿qué pasa? ¿Ah? Nos alejamos del Espíritu Santo de Dios. Nos vamos retirando de conocer esa virtud. Entonces, yo le voy a decir esto. Si el Señor Jesús dijo, yo me voy pero no los dejo solos, sino que he rogado al Padre que envíe a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que les recuerde lo que yo ya les enseñé y que además les empiece a dar a conocer toda la verdad. ¿A fin de qué? A fin de que les enseñe por dónde caminar, porque si yo soy el camino, y Él trae toda la verdad, porque los dos son uno, ¿no? Entonces, Él les va a enseñar por dónde hay que irse para llegar de regreso a donde está el Padre. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquel que no tiene comunión, aquel que no se reúne, aquel que se aleja, ¿qué pasa? No va a volver a la casa del Padre, hermano. ¿Sí me doy a entender? Es algo de deducción nada más, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo voy a ir a California. Y entonces le dice, ¿cuál debo de agarrar? Bueno, usted tiene que irse por todo el 20. ¿El 20 es o el 30? Bueno, el 40 o el 10. Pero tiene que agarrar el 20 primero, ¿ah? ¿O no? O el 30. A 2.87. No, yo estoy hablando de que si fuera estaríamos bien. Sí se puede agarrar el 20, ¿va? Ok, el 20 se vuelve en 10 y después hasta allá, va. Entonces, pero por ejemplo usted viene y dice, me voy a ir entonces por el 20 que se convierte en 10 y después llego para llegar a California. Y entonces usted viene y se va al 35. Y agarra el 35 norte. Entonces, ¿hacia dónde va? A donde menos va. Va a Oklahoma. Sí, a donde menos va es a California. ¿Por qué? Porque se alejó del 20. Que lo iba a llevar al 10 y el 10 lo iba a llevar. ¿Por qué? Porque no tuvo comunión. ¿Sabe por qué no tuvo comunión? Porque la comunión es el compañerismo. Ahora, bien pudo haber llamado, hermano, disculpe, usted no sabe para dónde es el 20. Sí, puede agarrar todo el 35 sur, llegar al 20, y ahí agarra hacia el west, y se va. Se hace 10, y después usted ya llega. Unas 20 y tantas horas. Y ya llegó. Pero ¿qué pasó? Si no tiene comunión. Porque la palabra comunión también implica comunicación. Ahora, esta es otra parte bien interesante, ¿verdad? Porque la comunicación, ¿dónde se da, hermano? ¿Cuándo usted se comunica? Cuando estamos hablando. ¿Verdad que sí? Hasta usted se puede comunicar con usted mismo en el espejo.
Pero la cosa es que usted está hablando. Ahora, nosotros, ¿dónde tenemos? Y por eso, esa es la siguiente parte. Cuando dice que estaban, en la comunión, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la oración. Porque entonces la oración los llevaba ¿a dónde? A la comunicación con el Espíritu Santo, a la comunicación con el Hijo y a la comunicación con el Padre. Entonces entramos más bien cuando lo hacemos a esto, a la comunión con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo, que nos va guiando y nos va diciendo por aquí es. Ahora tenemos, por eso el Hijo vino a romper el velo en su cuerpo. Y dijo, yo he deseado esto. ¿Saben por qué? Porque hoy se rompe el velo para que ustedes puedan entrar otra vez con el Padre. Yo no sé si eso le gusta, hermano, pero de veras, bendito sea el Señor que nos dio su misericordia para poderlo tener. Es que nadie puede conocer a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo sabe, solo el Espíritu Santo sabe cuál es, lo voy a poner así, y por favor no me vaya a juzgar todavía. Solo el Espíritu Santo sabe cuál es la necesidad del Padre. Hermano, ¿y usted por qué piensa que Dios tiene una necesidad? Por lo que dice Juan. Es que Juan es tremendo, hermano. Juan en el Evangelio, capítulo 4. El Señor Jesús hablando con la samaritana, en el poder del Espíritu Santo, porque él estaba bajo la comunión del Espíritu Santo. Y entonces viene y le dice, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, ¿qué? Adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Se queda ahí? ¿Qué dice? Amén, sí, pero después o antes dice, porque estos busca el Padre. A esos tales adoradores busca el Padre. Perdón, hermano, cuando usted anda buscando algo es porque tiene necesidad de aquello, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, el Padre, lo voy a poner así, está necesitado. Entiéndamelo en la expresión de la comunión. ¿Amén? Está necesitado, en la expresión de que el Espíritu Santo conoce la necesidad del Padre. Claro, pues él no tiene ninguna necesidad, hermanos, y él le dijo a Moisés, yo lo entiendo perfectamente, pero por razones didácticas, pues para que lo entendamos un poquito, le dijo a Moisés, quítate de ahí, voy a deshacer este pueblo ahorita y te hago otro en un segundo. El mismo Señor Jesús dijo, si estos se callaran, de cierto las piedras se van a levantar y ahí van a haber hijos de Abraham. Entonces, no estoy hablando de esa naturaleza, estoy hablando de la necesidad del Padre que tiene. Es que mire, cuando hablo de la necesidad del Padre, es del deseo, pues, del Padre, para que nosotros, como adoradores, podamos llegar delante de Él, y que nos hagamos adoradores de los que Él busca, en la comunión del Espíritu Santo. ¿Sí me voy a entender, hermano? ¡Ay, qué rico está! Esto que le estoy enseñando, yo espero que usted se lo esté deleitando, hermano. Conmigo, ¿verdad? Juntos. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Eso ya lo hemos visto en otras oportunidades. Pero entonces, ¿qué es lo que pretende el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo, hermano, es santo, yo pregunto, ¿qué había? Bueno, si este es el lugar santo, ¿verdad? Este es el lugar santo. Lugar santo. ¿Qué es? Este lugar
santísimo. ¿Verdad que sí? Digamos, aquí está y obviamente pues aquí pongámosle atrio, ¿verdad? Para que lo podamos ubicar más o menos. Entonces, si este es el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? Ok, la presencia. Perdón. Presencia. La presencia de Dios. ¿Verdad? Ok, entonces, cuando se rompe el velo, hubo entonces, o hay más bien una entrada libre, ¿hacia dónde? A la presencia del Señor. Donde se encuentra, ¿quién? Donde se encuentra el Padre, donde se encuentra el Hijo y donde se encuentra el Espíritu Santo. Ahora, están aquí, pero la Biblia dice que todo esto ya era oscuro. Es decir, ahí la única luz que había era la luz de Dios. Luz de Dios. Entonces, cuando el Señor habla a través de Juan y dice esto, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Ok, entonces, si nosotros no tenemos la comunión del Espíritu Santo, me está captando, hermano, si no tenemos la comunión del Espíritu Santo, entonces recuérdese que el sumo sacerdote entraba por el atrio, pasaba al lugar santo, pero si él no cumplía con todas las normas, con todos los reglamentos, ¿qué pasaba? Se moría. Entonces, si el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros, hermano, a la luz de Dios, porque también Él es luz, y en este lugar hay santidad. Eso era lo que había en ese lugar, por eso era el lugar santísimo. Amén. Porque era el lugar de la santidad. Entonces, solamente en la santidad hay una luz que nos hace quitar toda tiniebla. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, si nosotros entendemos la comunión del Espíritu Santo, Él nos va a llevar hasta el lugar santísimo y va a quitar de nosotros toda tiniebla. Por eso es, vuelvo otra vez al ejemplo de Ananías y Zafira, que fue porque fíjese que hay unas versiones, por ejemplo, usted sabe que la Biblia dice, ahí en Mateo, que si la lámpara de tu cuerpo, ¿qué es? El ojo, ¿verdad? Que a través de él entonces hay luz, ¿verdad que sí? Pero fíjese que hay una versión, donde dice que si quiere lo leemos, por favor. Tal vez si alguien me lo busca así rapidito para Mateo, no recuerdo exactamente el verso, pero donde dice que es que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos, ok. Y entonces empieza a hablar que en nosotros debe de haber luz. Pero fíjese que esa luz es en términos de lo material. Leámoslo, por favor, hermano. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ok, siga, por favor. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ok, entonces, lea otra vez el verso 23, por favor. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Va, entonces, oiga esta versión del lenguaje sencillo, en el verso 23. Ahí dice, pero si tu luz, ¿verdad?
Ahora oiga esta versión, y hay varias versiones que están así. Pero a la persona tacaña y envidiosa siempre le va mal. Es como si viviera en completa oscuridad. ¿De qué está hablando? ¿Ah? No, ¿de qué está hablando? Sí, sí, sé que es de tinieblas, definitivamente que sí. Pero ¿en calidad de qué? Decirlo, papito. ¿Ah? De dinero, de lo material. Porque ahí está diciendo, pero si la persona tacaña y envidiosa, entonces está en una completa oscuridad. ¿Por qué lo dice? Sí trae la relación, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? Porque en la comunión, ¿qué dijimos que era? Dar. En la comunión es ver por los demás. La comunión que me enseñan es en eso se refleja la comunión del Espíritu Santo. Cuando usted ve a una persona y envidiosa, tacaña pues, y envidiosa, ¿sabe qué? Ese no está teniendo comunión con el Espíritu Santo. Se lo voy a poner un poquito más cardíaco, diría el hermano, el apóstol Sergio. Aquel que piensa que sus dones son para que a él lo vean y lo admiren, ese está en tinieblas. Está alejado de la comunión con el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que los dones fueron ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, no para mí. No para hacerme grande yo. No para que en mí vean la luz. Pues es una luz fariseica, porque el Señor más adelante lo habla. Procura que tu luz, dice, no sean tinieblas. Entonces, por eso es, y hoy entiendo un poquito más, por qué el Señor a la hora de las ofrendas se descabechó a varios. Porque Ananías y Zafira eran tacaños, eran avaros. Porque el apóstol Pedro le dijo, ¿acaso no pudiste vender en tanto y haberte quedado con todo? ¿Por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? Yo me preguntaba, ¿por qué dice que trató de engañar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, hermano amado, nos enseña a tener comunión. Y parte de su comunión es dar. La esencia de Él es, la expresión máxima que Él tiene es la comunión. Porque nos enseña a dar. Nos enseña que nosotros mismos debemos de darnos para con los demás. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, lo que tiene que hacer es servir a los demás. ¿Eso es darse o no? Pero eso solo se aprende cuando el Espíritu Santo de Dios está en uno, está con uno, y le va enseñando a uno. Cuando usted y yo encontremos una persona tacaña, cuando encontremos a una persona avara, ¿sabe qué? Ese no tiene comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted encuentra a una persona que lo que quiere es ser admirado, ese no tiene comunión con el Espíritu Santo. La tuvo en su momento, pero se ha alejado. Ahora yo espero estarme dando a entender, amado. Bueno, ahora sí, empieza el mensaje, pues, en el nombre de Jesús. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Oiga, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, somos tacaños y envidiosos, según lo que leímos en Mateo, mentimos y no practicamos la verdad. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Todavía falta del 7 en adelante. Porque, hermano, eso es tremendo. Ahí empiezan los sí del Espíritu Santo para nosotros. Sí tal cosa, sí tal cosa, sí tal cosa, sí tal cosa.
4. Nosotros necesitamos entender que lo más poderoso, por así decirlo, uno de los poderes más grandes, y como le decía, la expresión máxima del Espíritu Santo es la comunión, la enseñanza de la comunión, donde yo soy el que doy, sin esperar ni siquiera que me den, y velo por los demás, sin esperar que los demás velen por mí. Amén. Y amén. Póngase de pie en esta noche, que nos vamos a ir orando. Y yo le pido en el nombre de Jesús que usted siga escudriñando en esto, hermano. Porque mire, sabe, le voy a leer esta parte. Yo sé que usted lo ha escuchado, lo ha leído, incluso. Pero déjenme decirle, a ver si lo encuentro aquí. Ok. Le voy a leer esta parte. Oiga, usted está buscando llegar a ser o tener la estatura de iglesia, ¿verdad? De la novia que se va. Amén. Y según sea lo que, digamos, si usted ha sido llamado a ser ministro, tal vez está en ciernes ahorita y en algún momento el Señor lo va a desarrollar, que espero que sea pronto porque el tiempo es apremiante, pero de alguna manera nosotros también tenemos que tener esa virtud de parte del Espíritu Santo. De hecho, la tenemos que tener porque tenemos que darle al pueblo. Amén. Pero oiga, el por qué esa comunión tremenda que el Espíritu Santo nos está enseñando, para que tengamos la estatura de esa esposa, o para que tenga usted la estatura de esa esposa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Pero oiga, no carecerá de ganancias, no porque sea avara, no porque sea tacaña. Y dice el verso 12, le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. ¿Qué hace? Le da. Diga conmigo, le da. ¿Sabe qué hace la mujer virtuosa? Da. La mujer virtuosa da, porque ha aprendido en la comunión del Espíritu Santo. Oiga, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Oiga todo lo que está haciendo. Se levanta aún de noche, y otra vez, y da comida a su familia, y ración a sus criadas. No, hermano, esto está tremendo, hombre. Iglesia novia de Cristo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dar. Cuando usted busque del Señor, cuando usted encuentre algo, délo. Cuando nosotros, ¿sabe? Está en mi corazón muy fuertemente uno de estos días, y dentro de poco se lo vamos a anunciar, buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una de las cosas que yo ahora, a través de esto que el Señor nos está regalando a entender? ¿Sabe que debemos nosotros de anhelar los mejores dones? ¿Sabe que debemos de desear los mejores dones? Pero ahora entiendo cuál es el propósito por el cual tenerlos. ¿Cuál es? Para darlos. Tal vez por eso no los hemos recibido. Analicémonos. Y yo le invito a que usted y yo empecemos a despojarnos, hermano, en el nombre de Jesús. Ahí como está, con sus ojos cerrados, se lo voy a suplicar. Le voy a pedir un gran favor, ya para irnos.
solo venga aquí al frente y esté así de pie. Y venga a despojarse, así como quitándose un traje. Venga a depositarlo aquí al frente, pero oiga bien, ese traje, dígale, Señor, este es un traje de tacañería, de envidia, de no querer dar, de pensamientos, Señor, de vanidad, de pensamientos de egocentrismo, de pensamientos, Señor, de yo querer sobresalir. Yo vengo a quitármelo, Señor, en el nombre de Jesús, a poner ese traje aquí, para que tú lo consumas, para que tú quites esos pensamientos, Señor, de mi vida. Porque yo lo que quiero es entender la luz, la comunión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo busca bendecir la necesidad, darte en la necesidad. Entonces nosotros, hermano, hoy venimos a despojarnos en el nombre de Jesús, en un acto de fe, diciéndole, Señor, aquí está toda envidia, Señor, toda tacañería, Padre, todo pensamiento.